Bienvenidos a Economía en Breve número 167, donde comentaremos lo más relevante de la marcha de la economía, que en esta ocasión tiene mucho que ver con el entorno político. La semana pasada nos quedamos pendientes del programa que anunciaría el presidente para reactivar la economía, pero en lugar de un plan articulado y efectivamente orientado a mitigar el gran problema que se nos viene encima, lo que vimos fue una colección de pronunciamientos retóricos y acciones que no reconocen la dimensión de la emergencia económica y que están preocupantemente alejadas de la realidad. De las acciones concretas con montos que se anunciaron, estas que tienen un monto específico no llegan a 0.2% del PIB. Además, que no representan un alivio efectivo a la difícil situación por la que pasarán la mayoría de las empresas medianas y pequeñas y los hogares de este país. Muchos de los apoyos se refieren a créditos a través de los programas como Tandas para el Bienestar o usando fondos del ISSSTE, Fobiste o Infonavit para créditos personales y a la vivienda, pero son insuficientes. Miren, una estimación medianamente conservadora de la pérdida directa que ocasionará la disrupción del COVID es de 1.4 billones de pesos, que se verían así con este número y esta cantidad de ceros. Si sumamos los 3.4 miles de millones de pesos en créditos a microempresas a través de este programa de Tandas para el Bienestar y los 35 mil millones de pesos en créditos del ISSSTE para trabajadores que en algunos casos se van a quedar sin aguinaldo y que van a ver sus sueldos recortados, tenemos 38.4 miles de millones de pesos que representan solo el 2.7% del problema y se ve así en proporción en la barrita azul claro. Proponer apoyar a Pemex con 65 mil millones de pesos adicionales y aumentar la refinación en 400 mil barriles diarios cuando refinar petróleo destruye valor, o plantear crear 2 millones de empleos sin mayor especificación de la estrategia para lograrlo, resulta preocupantemente alejado de la realidad, sobre todo luego de que la secretaria del Trabajo reconociera que del 13 de marzo al 6 de abril se perdieron 346 mil empleos, borrando todos los que se crearon en el 2019. Los llamados proyectos prioritarios favoritos del presidente y que son altamente cuestionados en su rentabilidad social y su viabilidad financiera, continúan a pesar del crecimiento en la deuda del sector público aquí en esta gráfica. Luego del plan, el Consejo Coordinador Empresarial reunió en una videoconferencia cerca de 4,000 empresarios que expresaron su frustración ante la falta de entendimiento mostrada por el presidente, cuestionaron la tibieza en la actuación del liderazgo de Carlos Salazar y hablaron hasta de buscar la remoción del presidente por la vía constitucional, posiblemente en el voto a la revocación del mandato en el 2022, y señalando que la puerta a los acuerdos fue cerrada por el presidente. Con ello se consumó la crónica de una ruptura anunciada, parafraseando García Márquez, luego de diversos intentos de la cúpula empresarial para mantener el canal de comunicación abierto, para hacer propuestas dentro de lo posible y buscándole al modo al presidente. Pero no hubo forma y ahora hay rompimiento. Los empresarios llamaron también a coordinarse y buscar soluciones entre ellos para enfrentar el problema que se viene, con iniciativas interesantes como adoptar una pyme por parte de las grandes empresas. Habría que enfocar esto sobre todo a la que más empleos genera. No será la primera vez que la sociedad civil en México supera a un gobierno incapaz de articular una respuesta efectiva o con un problema enorme como fue el temblor del 85. Por otro lado, observamos a la secretaria del Trabajo diciendo que no hay fundamento legal para las empresas que despidan a trabajadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México amenazando a empresas que despidan trabajadores por la contingencia del COVID-19, revelando una falta de empatía y entendimiento alarmantes y ocasionando la airada reacción del empresariado expresado por la Coparmex, señalando la ilegalidad y carácter autoritario de la amenaza. Algunas empresas recibirán un golpe tan fuerte en ventas e ingresos que verán amenazada su supervivencia, y si no pueden ajustar sus costos, entre ellos los sueldos, entonces en lugar de perderse unos empleos, unos cuantos, se pierden todos los que había en esta empresa. También trascendió hasta en los medios internacionales el pronunciamiento del gobernador de Jalisco sobre apoyar la revisión del pacto fiscal entre los estados y la federación, señalando que si no hay voluntad de la federación, ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, generando riqueza, empleo, trabajo y oportunidades para la gente.
Como podemos ver en todos estos temas, hay un deterioro significativo en el entorno político del país, lo que se suma a la elevada incertidumbre que es nociva para el buen funcionamiento de la economía. Pasando a temas propiamente económicos, ahora internacionales, que no dejan de estar tristemente relacionados con la política, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se reunió de forma extraordinaria para acordar un recorte originalmente de 10 millones de barriles diarios a la producción, con la intención de estabilizar el precio del petróleo, que ha descendido ante la gran cantidad de oferta frente a una demanda fuertemente disminuida. Hay que recordar que el desplome en los precios del petróleo comenzó luego del desacuerdo que hubo entre Arabia Saudita y Rusia para recortar la producción. Al momento de preparar este programa, trascendió en los medios que finalmente se alcanzó un acuerdo para recortar 9.7 millones de barriles diarios a la producción, luego de que la posición del gobierno mexicano se convirtiera en un obstáculo ante su negativa de recortar la producción en la misma proporción de los demás, lo que correspondería a 400,000 barriles diarios. El presidente Trump incluso intervino para facilitar el acuerdo, ofreciendo que Estados Unidos absorbería parte del recorte para que México solo tuviera que bajar en 100,000 barriles diarios su producción, señalando que luego vería cómo se iba a compensar esto. Aunque hubo resistencia del gobierno de Arabia Saudita que señalaba que no podía aceptarse que un país tuviera un trato diferente por el presidente que se estaría asentando, finalmente el acuerdo se concretó. Habrá que ver en los próximos días cómo reacciona el precio del petróleo, que seguramente subirá y posiblemente comenzará a estabilizarse, quizá por arriba de los $20 por barril, pero difícilmente llegará a los $55 por barril que tiene Pemex en su plan de negocios. Pasando a los indicadores económicos de México y omitiendo en esta ocasión hablar del COVID-19 para no tener un programa tan largo, en la semana tuvimos varios indicadores que nos confirman una marcada debilidad en la actividad económica, comenzando con la producción industrial, que en el mes de febrero se contrajo 1.9% real anual, sumando ya 16 meses en contracción, como pueden ver aquí en la gráfica. Las manufacturas, que representan más del total de la industria y que vemos en esta otra gráfica, se contrajeron 1% real anual, hilando ya 5 meses con caídas. La construcción, que es el segundo componente en importancia con cerca de 22% del total de la industria, registró otra caída profunda ahora de 9.1% real anual. Como hemos comentado anteriormente, la construcción suele ser un indicador adelantado de la actividad económica, lo que anticipa la persistencia de la debilidad en la economía. En sus principales componentes, la edificación se contrajo 7.5% real anual aquí en las barritas, mientras que la obra pesada se desplomó 17.5% real anual. La minería, cuyo componente más importante es la extracción de petróleo, logró ligar 2 meses en expansión, creciendo ahora 5.5% real anual. También en la semana tuvimos las cifras del consumo privado en el mercado interior, que pueden ver en esta gráfica, creciendo solo 0.2% real anual en enero, que es un ritmo muy débil aún antes de observar los impactos del COVID-19. La inversión fija bruta, por su parte, se contrajo 8.8% real anual en enero, hilando 12 meses en declive y con tasas francamente preocupantes. En esta ocasión sorprendió la caída de 11.2% real anual en el componente de maquinaria y equipo, que es la segunda más pronunciada para este desde el 2009. Las cifras de la industria automotriz del mes de marzo comenzaron a reflejar los efectos de las medidas de aislamiento por el COVID-19, con caídas verdaderamente dramáticas. Las ventas al menudeo al interior del país en esta gráfica se contrajeron 25.5% real anual, siendo esta la caída más pronunciada para un mes de marzo desde 1995. La producción también se desplomó, como pueden ver en la última barrita de esta gráfica, 24.6% anual, mientras que las exportaciones en la línea azul cayeron 11.9% anual. Estas cifras nos comienzan a dar una idea de la magnitud de los impactos que las medidas para contener la pandemia tendrán sobre la actividad productiva, especialmente en el segundo trimestre del año. Este domingo 12 de abril se publicaron, por cierto, los datos de los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el principal indicador para tener una referencia del empleo en el país.
perdiéndose en el mes de marzo 130.593 puestos de trabajo, que como pueden ver en esta gráfica es el peor resultado desde el 2000 para un mes de marzo, lo que comienza a reflejar ya los fuertes efectos que el combate al COVID-19 está teniendo sobre la economía y el empleo. En nuestra gráfica acostumbrada puede verse que la creación acumulada en los 12 meses previos se redujo significativamente tanto en número como en tasa de crecimiento. Para abril hay que esperar cifras considerablemente malas, posiblemente cercanas al 500,000 de empleos perdidos. Este es el tamaño de la emergencia a la que los analistas y el sector empresarial están señalando que si no se empieza a atender con medidas efectivas, producirá un fuerte daño en el aparato productivo del país. Para terminar los indicadores con una noticia positiva, la inflación de marzo fue negativa en 0.05%, como pueden ver en este cuadro rasurado del INEGI, lo que se debió principalmente a la reducción de 4.17% en el renglón de energéticos, por la baja del 7.2% en la gasolina magna y 6.3% en la premium. A su vez, ocasionada por la fuerte baja en los precios internacionales de los hidrocarburos. La inflación subyacente, que agrupa los precios menos volátiles, fue de 0.29% en el mes, destacando el renglón de alimentos, bebidas y tabaco, con un incremento mayor al registrado en años anteriores. En esta gráfica pueden ver que la tasa anual de la inflación general, aquí en la línea azul claro, se redujo de forma apreciable, mientras que la subyacente en la línea azul oscuro lo hizo de forma marginal. El que la inflación se mantenga controlada y cerca del objetivo permitirá que Banco de México vuelva a recortar su tasa de interés de referencia, incluso pudiendo anticiparse a su reunión programada para el mes de mayo, si las cosas se empiezan a ver bastante mal en la actividad económica. En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de seguro de desempleo siguieron mostrando resultados dramáticos, como vemos en esta gráfica, sumando ya 16.5 millones de empleos perdidos en 3 semanas. Miren, es cierto que la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos están tomando acciones inéditas y espectaculares para apoyar a su economía, pero aún así no queda claro todavía si tales medidas serán efectivas para reactivar a la economía y aún no sabemos hasta dónde llegará el aislamiento y sus impactos. Por lo pronto, los mercados accionarios alrededor del mundo han reaccionado de forma muy positiva tanto a los estímulos como a la percepción de que en algunos países comienza a minorar el contagio y parece haberse alcanzado un punto de inflexión. Nuestro promedio de 10 mercados accionarios registró un incremento de 8.6% hasta el miércoles de esta Semana Santa. En esta siguiente gráfica pueden ver que la magnitud del rebote ha sido considerable, pero aún estamos lejos de los niveles alcanzados hasta febrero y aún tenemos mucha volatilidad por delante. Creo que aún no podemos confirmar que los mercados ya tocaron fondo, por lo que habrá que tener cautela con las decisiones de inversión y si acaso ir tomando apuestas selectivas y limitadas. Nuestro mercado accionario también tuvo una buena semana al ganar 4.5% en estos 3 últimos días. Y nuestro tipo de cambio también tuvo un buen comportamiento al apreciarse 3.9% en la semana para regresar a los 24 pesos por dólar el miércoles pasado. En la semana que inicia no tenemos indicadores programados para México, pero veremos si ahora sí se presenta el plan de inversión en el sector energético que anunció el presidente y que se ha venido postergando desde el año pasado. En Estados Unidos tendremos varios indicadores que nos permitirán comenzar a ver los efectos del aislamiento sobre la economía. Ya son indicadores del mes de marzo, destacando sobre todo las cifras de la producción industrial. Y en el resto del mundo habrá que ver la reacción de los precios del petróleo, luego del acuerdo de la OPEP, para ver hasta dónde rebotan y a ver si comienzan a estabilizarse. Los dejo con una reflexión, por cierto, me gustó mucho de Luis Rubio, que puso en su comentario semanal y que pertenece a Margaret Thatcher, que parece ser nuevamente bastante vigente. Siempre es importante en asuntos de alta política saber lo que no sabes. Aquellos que piensan que saben, pero están equivocados y actúan en base a sus errores, son las personas más peligrosas para tener en el cargo. Y con esto concluimos este programa número 167 con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, les pareció útil, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias, muy buena semana y a cuidarse mucho, que vienen las semanas más difíciles en el tema de la pandemia. Hasta luego.